Senyores i senyors, en breus moments començarà la comèdia en 2 actes Tres forasters de Madrid. Senyores, senyors, estan ja preparats per a passar un ratet divertit en companyia de Tartana Teatre? Senyores i senyors, està tot preparat. Actors, escenari, apuntadors, tots. Senyores i senyors, a la de 3 començarà. 1, 2, 2 i mitja. Alicia Jimeno, o apareixes en escena o apareixes. Alicia, no m'enfade, però que vesprades, filla, que has dinat. Va, carinyo, que no estic enfadat, te promet que jo no estic enfadat. Tu is, bonica is. Bona vesprà. No estarà per ahir, veritat? Perquè és que no vull ni veure-la. Bueno, millor dit, que no vull que ella me vegi a mi. Perquè és una vesprà que si vegi porta, que si vegi puja, que si vegi fica, xerres i fila. Menuda vesprà que no duc per fer faena. Segur que això us deia, que se ho he deixat fer així. I serà la presentació de l'obra. Ja està clar. Ara que estic jo així soles de tots vosaltres, pues vaig a presentar jo l'obra que Tartana Teatre va fer en este escenari esta vesprà. L'obra és un sainer d'Escalante en 2 actes. Així que ja sabeu que n'hi haurà uns 5 minutets de descans per si voleu eixir a estirar-se el cap o a prendre l'aire. L'obra s'anomena... Com em va dir que es diu? No me'n recordo. Ja, Tres forasters de Madrid. I esta obra és molt especial per a aquest grup perquè va ser la primera que van fer en el seu inici. Allà per l'any 1900... Vamos, en el segle passat, farà 27 o 28 anys, com aquell que diu, fa 4 dies. I dona la casualitat, o ha sigut cosa de la directora, que 3 dels personatges d'esta obra estan interpretats per els mateixos actors d'entonces. Ells són Ate Garrigós en el paper de Corina, Fernando Palau en el paper de Carmelito i Juan Carlos García en el paper de Teodoris. Tots ells acompanyats per la resta dels actors. Amparo Biosca com a Baltasara, Virgilia García com a Asunción, Ana Tomás com Doña Prisca, Vicent Requena com a Jacinto, Rafael Belda com a La Pomera i José Vicente Lluch com a Don Torcuato. També tenim l'actuació de 3 Mossos de càrrega que són components del grup Tartaners i fan el debut per primera vegada en companyia de Tartana Teatre. Ells són Felipe Jiménez, Pedro Pellegrín i José Penades. Com a apuntadores, Susana Botella i Laura Ferri. Com a traspunts, Costa Nicó i Mari Carmen Gás. Peluqueria, Vir Sellers. Llum i so, Omar i Silver. I com a directora, Rosa Sellers. No vull xillar la veritat, perquè comencem i aparega per la segona volta, no vull ni pensar si fa tota volta passar el rato que duc des d'estar. Bueno, espero que disfruten i que els agrade, que jo vaig amagar-me per ahí dins hasta que passe tot això. Moltes gràcies.
Baltasara! Tu baixares a dir-li al tio Donís i a Assumpció que avui nosaltres, per a celebrar el salt del xic, se n'anem esta vespraeta a berenar a la Balseta? Ja vaig baixar! Saps que el Sodonís prospera moltíssim? Facen uns mils! Te creus que la draperia guanya poc? Després, l'eixi del loto 2 o 3 voltes. I lo cert i positiu és que ja té una caseta ahí en el carrer Molí que li renta 6 pessetes. Mira, casant-se el nostre fill en Assumpció, avui o demà falta l'abuelo i queden ben establits. Ma, tu quin establiment! Ja, pues veu que fora, pues ja estic fart d'apanyar rellotges. I tu ja veus d'aixòs xics casats? L'hivern que ve, si Déu vol. Però on te ho has dit? Ja sé que los 3 de plata que guanya el nostre cocina ahí en casa del guarnicioner. Deixes de treure-lo d'allí i donar-li una carrera. Ell no ha nascut per cosir colleres. Dona, guarnicioner i el barber és molt distint. No veig jo tanta la diferència. Mira, el cas és que el xic, que s'espera l'aparament de casa, no tindria si no fora perquè jo ahir li tinc arreplegats uns reals. Mira, el meu desig és que es casen. Pareix mentira, però una renteta de 6 o 7 pessetes, això fa molt. Pega'm el picot. I vols a ton fill casar-lo amb una drapera? Què pensaments ben mesquins? ¿Qué acaso ella algún pot estar? No, más tiene un porvenir. Tú no t'has fijat si veres els versos que m'ha llegit, 3 per ells y sobre todo, basta y sobra con decir que tu hijo al fin es hijo de una persona civil. Pues tú fuiste secretario de Rafael Puñol. Lo fui. Tornaràs a Pero ser-ho. al present... Tornaràs a ser-ho. Jo t'ho dic. Esperant estic que em conteste doña Pista. Ixa, tu fia d'ella, fia. Quan en València, quan en Madrid allà el Carmelo jo la conegueré, en Tome se va oferir lo que ella me vol si tu veres, que anàvem a casa del primo quan anàvem de visita moltes nits. Digue, i quina posició és la seva? Al seu marit ja viene llevado entonces un gran empleo, més avui, pues no sé. Però mira, has vist que cartes tan cariñosas me escriu? Mai olvidat. Mis afectos para el señor de Ferris, que eres tú, te posa de... Haurà sabut que vaig estar de secretari. I Corina, i del Torquato, què fins? Podéis tener unes ganes de conèixer? Este estiu van a Francia. Perquè si no os les debo haber de Dios, vengan a Valencia, en casa pueden parar. T'advertís que no es tornes a oferir ni per complir. Pues no me faltava això ara. I en qui has d'alternar, Ferris? En qui has d'alternar? Diga, xica, mira, més tornant al berenare d'avui. Me s'antoixa que en tartana anirem molt apretats, pues 2 asientos de baix i 3 moratros, són 5, són 15 clients. Mira, que a peu anirien millor. Que gorromita fedeu, Que gorromita fedeu. Dona, si jo no és por lo gasto. Mira, jo un poc m'ha de divertir. I a Carmelito la idea tampoc li seduís. No està mal, a bona hora ho diu. Ara que ja està tot a punt. ¡Ay! Me desespero. No trobe ni un consonante adecuado. Corina, Mina, Pechina. Pechina en castellà. Que ta mare diu que no tens el gust de vindre esta vespraeta en moratros a la Balseta? No sé quin sant. Home, com a quin sant? Pues el teu, per a celebrar-ho. I què han de fer? Pues berenar. Ai, tant me s'indona. Corina, niña, mesquina. És estrany. Deus dies ara el trobe molt pensatiu. Se calfa un poquet de cap por congir tantes novel·les i en estar compositant. Resta això que veure, pues ell menjava com un cavall. I ara ve que en 4 dies la boca se li ha tancat. Pues no serà perquè jo no l'insistís, que l'embotisgui tot. Calla, ja ho sé, impacient no veu l'hora de casar-se. Justet. ¡Ay! Mi espíritu se acoquina. Ay, no son a ver acoquinar. I fa versos, és molt xic. Veig tu qui li ha ensenyat. Ningú del món. Després dius que existís Xocha?
No ha d'estar-ho, per això me desespera de que parlen la de baix. Que este chico, quién sabe, a lo que puede llegar. ¡Ey! ¡Muchos años que Carmelo puga celebrando usted! ¡Eso mire! Yo, Doní, gracias. ¿Para qué no enviarme ningún recado, che? En Macana ya sabían más actor. ¡Indiana, oui! Sí. Per tindre el gust d'enjuntar-se... Per tindre el gust d'enjuntar-se esta vesprada. Això és tot un enorme! Entre nosaltres no cal! Home, l'objecte és que peguem un mosser. I Celesta, i a on anem? Pues a la Balseta. En este temps a on millor. No em vull, però vinga. Ah, mira. Què va pensar, mal? I què? Ja s'ha perdut coll estret? Home, com l'objecte... La satisfacció de dir anem junts i nada más. No sigues boleta. No. A veure, el coll estret. ¿Cuántos siguen pana este? Un trozo de calçada blanca. ¿Pa què me? ¿Qué? Encara sobra. No, mai sobra. 4 cacaos. Mira, vale a Capranco y demani. Un tros de sobrassat. Una cunya de formatge. Longaniza y zapascuera. Unes almeletes, unes anchoetes. També m'agraden els tomatetes de vinagre. I se les amorra. I ja està, no toca més. La meva idea... Com un general, què parla jo, Mucho, un poc de solimana vos si reventava. Què dius? Mire, que no m'ha deixat acabar. Què? La meva idea és fer una caragolada. També caragolada? O millor! Ja estan fets. Pues ni els papars de l'emèrito Santencho! Este home deu de tindre un pal. Ja em diria la xicota que se vaja preparant que a mi no m'ha d'arribar tard això. Molt bé. Sí, Carmelito. Corina, divina, espina, Tonina. Ay, Tonina. Ben diversos, Assumpció. De bé. Ai, tinc el cap lo mateix que una sambomba, però jo he de rematar. Idiot! S'aplomeja o no s'aplomeja? Me vols fer el favor? Ja me se n'ha la idea. Home, ara no li estorbe, perquè com està pegant això de la musa... En acabar podrà posar-me uns contes en clar. Bien, sí, home. Esta semana es que molesta la trompeta para pegarme el cacao. Esta semana el traje de asegurán. Al tenor les ganan 7, ¿Qué? Al tenor les ganan 7, sí que está solo, sí. Van, no insultes, Vale. Escolta, mamà, veig que el pare està entretenista. Siento el corazón latir con inaudita violencia, porque un ángel de hermosa presencia me hace morir. Y ese ser fascinador eres tú, bella Corina, que me has clavado una espina, la espina del amor. Marísimo, de verdad. La espina del amor, qué término tan adecuado. Chicos, 50 raves de draps. Arena Uquilles, que m'ha demanat la cofradia de la Dolorosa, això quan puja, que m'han apretat molt la voz i perdin. ¿Qué sé yo? Oye, que vas siempre traguent el drapato rojo. Bueno, pues después. Bien, después, ay, me causa horror la trapería. Vaig a dir a la xiqueta que se vaya a preparar. Bien. Bien.
Si passa el carro que vaig a activar, poste la paraula i el parle, i aixina baixem hasta allà el plus a la balseta, piquirri a cavall, que tinc l'almorrana fotuda. Però, home, això costarà un poc més. Això parla jo, el Juanito Tartanero, i en un grapa de pares tendres, solucionat. Ajusta-lo abans, No patisque! Home, bueno, va, anem canviar-se, que se n'anem. Jo no hi iria. Jo tampoc hi Mira, no està mal. Mira, pues, són ja les 4:15. No dirà la teua nòvia que no l'obsequies, Què tal? Tartana i berenarer, En fi, dia del teu sant correspon. Anem a la balseta, compte, que ritrunda. La meua nòvia. Com se pot imaginar aquesta xica? En les novel·les que jo he llegit, no he trobat un ser cuyo corazón luche como esta lucha. Sunción, pobre niña, tú eres hermosa, pero ay, eres ordinaria. Y luego, tinc pensamientos més alts. Corina, porque mis ojos vieron tu rostro ideal. Y si es de bien, bueno, puede ser que me rechace quizás haciendo changleta. Ay, cierto. Li volia declarar la meva passió escrivint, més la idea d'un fracàs. Che, tu, què parles? A soles? Funció, no, m'entretenia. Ja me pots llegir els versos que m'has tret. Quins versos? Ja, que mon pare m'ho ha dit. Pues mira, m'ha vist de l'home a escriure i pensaria... Què m'has posat? Que sóc una clavellinera polida? Pues ho soc. No eres tu a soles qui m'ho diu. Avui estic aixina més ampla que Toma. Arturo, el que em parla el Mariquita, la cuenta d'allà enfront, m'ha dit: adiós, Rosa Fina, que de Madrid no vengo ni aquí, vi cara más linda. Por usted soy capaz de reñir con Mariquita. ¿Tú a ella la conoces? Es bífia. Vos xumenxos pa parlar que jo me burle més? Bonica costum, així de gentussa, traure el nom i fer fisga. Però me llitges els versos? Quins versos? És mentira. Ni ganes, tros de collera. ¡Tros de collera! ¡Ay! ¡Me irrita! Únicamente palabras de carrero. Alicia, que te igual, pero sí. Mira, Asunción, tú has pegado en la manía de confundir y me reventen mis fisgonales. Això rinya? No, senyor, que és xurro. Son padre que la embolica. M'has vist l'home a escriure una carta i creo que són versos pa ella. Ella, jo també. Ai, ara que no ven la carta, quin camunt que enseguida. Vale. Pero, chica, pa ella escriure jo versos. Mira, ni ella podia plegar a més, ni jo a menys. Però, home, son pare ja saps com és. Son pares traps al Ma, rabo tu de si ser. la cistella, si faré jo bona cosa. I es no acarrera així, si vols en ella. Mireu. No patiu, no. Todo el veïnat nos mirarà, no patiu. Jo l'adoré. Pues gent més tonta. O serà la primera família que va berenar a la balseta. Pues mira, a mí me dona grima. La gent de gent va al cabezo. Va, mira, así todo el mundo lo tira a lo grande. Sochecinto, vinga, ahir em deixa esta carta per a vostès el cartero i com tinc tan poca memòria, no la vaig juntar. Será de Doña Prisca, que ya le va a Francia. ¡Ay, quién pudiera tener alas! Mira, Carmenito. No, en vitre. ¿Qué cosa de importancia? Mira, de ella es de Doña Prisca. Messi me figuraba. Mi distinguida amiga Baltasara. Distinguida, que veas si oíres Juan parlar. Vinga, va, continua. Si la delicada salud de Torcuato y el deseo de conocer al señor de Ferris. Al señor de Ferris, que eres tú. Ja, va. Què més? ¡Ay, qué escribirán! ¿Ves? ¡Oh, suprema felicidad! ¡Ay, señor, que no me promete! No pude. Mira, si la delicada salud de Torcuato y el deseo de conocer al señor de Ferris no fueran motivos suficientes para hacernos desistir de nuestro viaje a Francia,
llega en este momento a mis manos la amable invitación de usted, mi querida Baltasara. Mañana salimos para Valencia. Vols més honor? Però, dona, y vienen así a esta casa. Ay, vivir en mi propia estancia. Oh, Corina, respirar el olor de tu fragancia embalsamadora. Vamos, yo creo que si el món s'aplana, no em deixa més aturdir. I a on es pique? En la sala, vosotros dos en el cuarto. Tú te ofreces en un cotadora. Vamos, Carmelo, dale en el porte. No, yo aunque duerma entre las ratas no me importa. 3 forasters de Madrid. 3 només i en esta gàbia. Si así no n'hi ha pues, igual a colocar-me algú en ma casa. Gràcies. Horror. En 3 draps. Faria una cosa estranya. Pues dos aletes ben curiosos que tinguem allí. Ya. Y diuen mañana que es avui. ¿Salimos para esa? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No me la da la raza! Ja basta que s'ha René. Corre! Quidra un pito! ¡Si no n'hi ha temps! ¡Soma, caua! Netejarà en un momento! Veja si altra cosa falta. Fora vostès, com li dice la cuina com una plata. En dos zapaetes, anem. Señor. No, Susioneta. Que sí, que no cauen els anells. Desdichada. Això val molt, Desdichada. ¿Por qué naciste trapera? Y consentir yo que encáramos así. Soy un monstruo. Vaya. Mira, en el balcón. En el balcón de la casa. Hay una correcta campana. I a esta caire baixeta també li falten 2 barroners. Vete a veure qui la faig. I ara ve l'home. Tant diners. Mato quin altre. Hauré de prendre del fondo de la caixeta. Va, no faig el Sant Guango, jo no. La modista me té que fer pa demà mateix un altre traje i arreglar-me la segona falda del vestidet. Ets aquí, vale? Pren 4 duros. Si sobrara, 4 duros? Posa! un altre viatget més fas más. Tinc que comprar roba fina, más que siguen d'alpaca. 3 cubiertos com els nostres. 3 boques més. Santa Clara. Ai, chico, i un cullerot. Ahir el va trencar el xip, regal-li la pata. Pren 2 duros més i allarga. Señores, per 6 duros que se gasta. Bueno, ¿También volverás a ser secretario? ¡Calla! ¿han tocado 3 anellas? No. Pues ara sí que han tocat. Ves i obri. Teodonís, que ja mos aguarda. Ah, pues per-lo muntar i berenarem així esta vespreta. Quando vayas a Madrid, chula mía, voy a Chico, don Torcuato, si son este. Doña Prisca. Doña Prisca.
¡Salgo por ella! Y me dirá, ¡Qué escándalo! Mira, pues por poco los encuentran, como en la carta decían. Mañana vamos a esa. La habrán detenido. Es fácil. Y usted, Suncioneta, Mi esposo. Amigo mío, deseaban gran manera conocer. yo también, mucho. ¡Señor de Fermín! ¿Qué tal, Me alegra, me alegro. ¿A dónde van los mundos? Aquí, ahora luego nos entrará. Friolera, si solo es el equipaje no cabe. ¿Llevas plata suelta? Solo llevo oro y billetes. ¡Caramba! Deja, dale 2 pesetas. Sí, sí, dale, dale, digo. Le doy. Malas comencé. Mire, ve usted 4 y que paguen ellos mismos la carrera al Simón. ¿A cuál Simón? Uy, al cochero que en la puerta se quedó. Dale, dale. Sí, sí, ya, les doy, les doy. Se va a trabar la lengua, ¿eh? Ya tendrían arreglado el aposento si no metía el retraso de la carta. Mujer, de cualquier manera. Es usted muy poco, nosotros ir de España. Digan, ¿ustedes comieron algo en el camino? Sí, en la venta Vicenta. Sí. Les arreglo con refresco. ¡Ay! ¡Unas chuletas quisiera yo! Que se haya un poquito delicado. Y a él le prueban. Delicado, Viu, si está como un bobo. Cuando las quieran. Aún es temprano, Torcuato. ¿Y la cotorra? ¡Ay, no temas que está ahí! ¡Hasta la cotorra! ¡Grandísima mía! ¿Cómo me la dejas tapadita? Con el calor que hace aquí en esta Valencia. Mira que hacerla viajar también. Mira aquí la malva. Señora, no tiene vistas a la malvarosa. Hija mía, qué vista tan pobreza. ¡Ay, qué bonita mi negrita! ¡Ay, la chiquita! Ay, Baltasara, no deje usted que vea ni un trocito de fruta, pues todo se le indigestan. Solamente carne y bizcochitos. Podrá que le posen una olleta. Da dinero que le traigan. Que solo llevo oro y billetes. Deje. Es que cuando salgas de casa cambia, porque es una pena. Más que salida. Tranquila, tiene que cobrar una letra de 14.000 reales en casa de la pomera. Ay, le escribes antes, pues él aquí vendrá en cuanto sepa que hemos llegado. ¿Seguro? Usted igual conoce un tal La Pomera, un comerciante riquísimo. No, ¿dónde vive? Uy, qué señas. Ay, no me acuerdo nunca. Después lo miro en la cartera. 14.000. Pero niña, el calor no te atormenta, mujer. Quítate el chapó que me das angustia. Quítese el chapón si quiere. Eres, si eres ellas, de mamá te sal compres un chapón. Sí, espera. Pero ya. Usted me escribió una carta pidiéndome que influyera. Para que a Fermín el empleo le restablecieran. Vi al subsecretario y supe que era cosa resuelta. Es posible. Es capaz. Doña Prisca, ¿cuánto aprecio la fineza? Mujer, tratándose de otro asunto de más entidad, ¿le hubiera Tratándose
poquito de más entidad, le hubiera escrito el barón de Sauce, o a mi tía la condesa, que es cuñada del ministro. ¿Tía de usted? Sí. Gabriela, casada con el vizconde. ¿Vizconde? ¿Y tú me La brusa. Yo me abochorno de ver cómo te presentas. Mujer, déjate ahora de cumplidos y etiquetas. Si parece chascas morir. Amago. Ay, qué cabeza la mía. Y no preguntó por Carmelito. Está fuera, ahora luego vendrá. Corinita, cuando venga Carmelito, qué sorpresa, ¿eh? Sí, mucha. No hay duda. Aquel es Arturo. Y le hace muecas a esa cursi del balcón. Traidor. Se viene a Valencia y a Panticosa me dijo que se iba. ¿Cuánto diera porque me viese? Y aún sigue tan grueso. Como una oblea se ha quedado. Vaya. Los estudios. ¡Ay, qué estudia! Para poeta. Bien. Ese muchacho siempre lo dije. Revela mucho genio. Él en Madrid es donde haría carrera y tomaría ingrediente. Uy, ¿quién lo niega? Ustedes no permitan que viva aquí, oscurecido. Mándelo allá, que tienda sus alas. Eso. Que se forme entre la brillante plebeya de jóvenes que cultivan con tanto aplauso las letras. ¿Qué pico? Estic encantat. La política, la ciencia, el periodismo, ancho campo le ofrecen. Pero su tema. A él le tira más el verso. Pues lo dicho, que van para la escena. A Madrid, nuestra posición y nuestras relaciones pueden servirle muchísimo. ¿Quién lo niega? Le haremos hombre. Es capaz. Allá tú le recomiendas eficazmente a tu primo el marqués, ya que él frecuenta los círculos literarios, que lo presente y que lo infiera. ¿También el primo Marqués? De campo y culto, el mecenas, digámoslo así, de todos los jóvenes que ahora empiezan. Cuando le escribas le dices, Prisca envía para Petra un abrazo, la generala. Y La espera generala. darle muchos besos La generala. a la duquesa. ¡Uy, duquesa! ¡Eh! ¡Vostè baixa o no baixa? Mira, ni pensaba. A ver! La mano está Juanito Tastanera en la fondo del porri! ¡Que pare! ¡No, que pare, no! ¡Que pare! ¿Qué, visita? Li han tirat les paves a la cara! Home, que quan arribi a Puigset li bocaran la gamella! No sé com són els meus sentits! Mire, pase, ahí dice esta Asunción. Y ahora monatros. Mira, aquí! També podien dur fiambre i també podien dur agua de ternera. Res d'esfuc, Res d'esfuc! Además, esperemos ahí. ¿Dónde estea, ¿Dónde estea? ¿Está dirando lo de los olivetes del coquillo? No. Explica los olivetes del coquillo. ¿Vais a sacar el dinero de pesado? ¿Qué está? ¿Quién es? El padre de la doncella. Necesito confundirle. Es preciso que me vea. Mamá, ¿salimos a dar un paseo? Ay, hija. Ay, tú sueñas. Cuatro calles. Ay, ¿Quieren pegar una vuelta? uy, con el cansancio y ahora, vístase usted. ¡Qué simpleta! ¿Tomamos un carruaje? Ya es distinto. Claro. Tú no vengas, porque estarás cansadito. Que llame pues a un Simón. Que llame. Una tres Simón. Mire, atienda. Tenemos bajo un carré. Una tartana Ay, pequeña. no. Tartana no, por Dios. Si nos viese la pomera, tú verás que pronto nos trae su faetón. Pues aquí es costumbre y ahora ¿quién manda? Bueno, pues como usted quiera, pero quitémonos antes el polvo. Bien, pasen, esta es la habitación. ¿Ustedes nos acompañan? Claro. ¿Quién remedio? Arregla. Pues no faltaba otra cosa.
Me pareix que mos ha caigut faena. Ay, ya está la caída allí. Carmelito, alegra, abraza. ¿Qué pasa, mamá? ¡Ya vingueres! ¡Corina! ¡Ya estás ¿Con qué violencia todas las fibras de mi cuerpo se estremecen? aquí! Si supieras, te irás a Madrid. ¡A Madrid! ¡Señor! ¿Y Morena Ayuso? Están entre la planta de muchachos distinguidos cultivadores de letra. Te injertarán en los circos literarios. ¿Quién? Melena, un pariente de Doña Crisca. Me guapa pues ella. No entenc res. Mira, vas a cambiarme que anem a pegar una voltera. ¡Ay, qué alegría, señor! Un ensueño, tanta dicha me parece. Pero infelice, tal ensueño, ¿quién te dice que no sea tu desdicha? Si por mala suerte das con una insana mujer que desprecia tu querer y a tu pasión es falaz, entonces, adiós, Carmelo, me mato. Así ve, qué hermosa. Si eso no es mujer, es diosa bajada del quinto cielo. Tal vez esté aún de plantón. Corina, Corina, Carmelito. inmensa satisfacción su llegada me ha causado. Gracias. Placer inaudito. Gracias. Pero le encuentro muy desmejorado. ¿Se encuentra usted enfermo? Sí. La palidez del semblante lo dice. Ay, tan rozagante que estaba yo allá en Madrid, ¿se acuerda? De entonces datan y no cesan un momento de turbar mi pensamiento los ensomíos que me matan. Comprendo. ¿Qué le duele? ¿Usted se apura quita sin causa formal? No endivina usted mi mal. ¿Soy yo doctor, por ventura? Si el corazón traspasado tuviera, sin ser doctor, ¿Es mal de amor? ¿Está usted enamorado? Que parlen d'amor? y no adivina quién es mi tormento. Pero hijo, tanto espaviento. ¿Y quién es el tormento? Pero tampoco me lo adivina. De mis dolores prodigios nunca la suerte se sacia. Cuidado, que me hace usted gracia con sus acertijos. A tots el nostre voler va referir per ahí. No t'ho pitimini que li importarà saber. En su pasión misteriosa, interesarme ha logrado, pues confieso mi pecado como mujer. Soy curiosa. Con que sea usted elocuente y sepamos quién es ella. No hay en el cielo una estrella más clara y resplandeciente. No hay en la región ignota de un encantado jardín más oloroso jazmín ni más fina bergamota. Sublime, sobremanera. La bergamota me encanta. Ay, prosiga usted. Ay, cuando canta, no hay ninguna cagarnera que produzca la armonía de aquellos mágicos trinos y gorgoreos peregrinos. Deliciosa poesía. En fin, si cuando la miro, cualquier comparanza es poca. Esto va la boca el tronco de col pariró. De poeta hace usted gala. Por ella sopla mi musa. Y su cariño rehúsa insensible menestrala. ¿Menestrala? Usted me humilla, Corina. ¿Yo? Hijo, a mi entender, no hay ofensa en suponer. Costurera o modistilla. Jesús, mal ni no. Elevo yo mis amores a esferas muy superiores. És un ixe borinot? Deslumbrado por el brillo de sus ojos me ensegué. Corina, yo la amo a usted. ¿Es posible? Usted que me nos admite la ofrenda de mi pasión. Si no, ¿Así? nunca vindré. ¿Tan de sopetón? Deje por Dios que me dice. ¡Ay, deliciosísimo! Nena, ¿qué va a pasar? Hola, Carmelito.
Señora, de mi sorpresa le hablaba. Déjame ver si la calle aún pasea. Ya pregunté. Mucho estimo la memoria. ¿Están dispuestas? Yo me he puesto así de cualquier manera. Tanta ropa que una tiene y se pereza. Sentiría únicamente que nos viese la pulera. 3 voltes coma. ¿Y en qué se la mira? Cuando quieran. Ay, hija, pero usted olvida mi refresco y tengo seca la garganta. ¡Ay, es verdad! No vale más que a la vuelta entremos en esa horchatería que tiene tanta fama. Así deseas. Dice usted bien, y démonos prisa. Una idea. Agarra dinero. 10 seguros. ¡Que recrema! Agarra los tubos, agarra el dinero. Que en mitja hora 3 viatges a la caixeta. Ah, yo acostumbro a tomar fresas, ¿sabes? Como nuestro amigo el marqués de las almejas. Andando, ofrecen el brazo. Si usted me permite, Bien, hasta la puerta. experimento un placer que me inunda. Sea por Dios. ¿De tú? ¿Ambas? ¿Qué ambas? Chao, chica. ¿Qué te vas a sentir? Pues mira, a conformarse. Traidor. Ahí tens, para que te roces y te mezcles en gentuza. Dejadla, es una demente que ha perdido la mollera. Sí, mira, tienes perduda. La mirada a la boleta. Hice de colmena, carbantón, sastre de burro. ¡Toca un chico! ¡Qué vergüenza! ¡Necesito! Dice, ¡Caramba! dice, agarreu a esa parella. ¿Estás tornado, capilla? Ahí va doña Flor y el marqués de la Collera. ¡Estás loca! Ay, padre, el olor bufea. Tiene una cosa que le quita con cabeza. ¡Reventa! ¡Me quedaba ahí con una coqueta, pimentón y tomateta! ¡No colocaba en más de esta manera! ¡Mira, Motoy! ¡Arriba la cuina, que llegue a mi lado! ¡Llaman! ¡Mándame la cruz que te estoy dando, mujer! Ya me había parecido. ¡Hombre! ¿Pero quieren algo? El chocolate. Las 8 dieron y aún están los 4 en ayunas. Toma, ¿sabes tú yo dicho? Oye usted cómo bosteja. Si parece a huye. Ay, Jesús, y qué estómago tan débil es tuyo. ¿Y a usted? ¡Mira, Sara! ¡El chocolate no se acabó! ¿Qué? ¿Está fuerte aquí? ¡Qué casa más extraña! Que dice que ya va a sacar. Ah, bien. Y se cotorra me rus. Todo el día desde Camanís les pega. Apunten fuego rum. Me ha pegado un picotazo porque le daba un tempo. ¿Te han traído hoy bizcochitos? Tots els dies eran muy mitja lliure. Disimulen. No querían salir muy. Ay, cuánta molestia. Casualitat ha sigut? Deme acá. No, ¿de qué? Yo seguiré. Deme acá. No. Deme. Los cigarros de Torcuato. ¿Era tú? Sí, el chico fue. Y las chuletas. También. Que no se
cotorra, ¿eh? No pase desinquietud. Carmelito, que traiga las flores. Bien. Se tiene que decir. Jesús Quimare. Como ha de ser. Y estos hasta el día 1 se van. Hasta que pasen les figues. Ya aquí perdido el coste de lo que gaste. Com no tenies costum, Cafés, teatros, simones. per 2 nits que mos has dut al teatro. I ahir de vesprar a la plaça Bous, eh? Justet, a veure els banderilles i els castellets. Aguanta, que vaig pagar-se el quinzell a la porta. No entrarem de baix. Mira, de oír-te estic escorreguda, Yo sí que estic escorregut. Que no quiso parar ni todo el día ni un punt. Qué bien dice don Torcuato. Su marido de usted es muy empírico y en efecto tiene rarezas. Tú. Luego, a la legua se ve que te falta ese betún de la corte. A mí, que he estado en Madrid, seguro que no me criticarán. Pues, dice mameluc rosegarme. Ho diu en broma. Pero tú has reparat quin trull? Lo que veu, lo que menja, lo que fuma i escup. No parla més que de carne, de xulla, de rosum i jo que sé què diu. País que siga una avestruz. Ahir, acabant de l'olla, tu que és menester ser brutó, s'ha espolsat el mig quilo de lluç que vas comprar tu. Ja que fas apetitets per a que mengen ben a gust, no vagis el sofregit, per guisar te tinc el suc. Que no te dolga, Ferris, que no te dolga, que eres molt pobrut. Dona, jo volguera tindre. Mira, dam diners. Vale, però andando. Però, ixa gent no fa compte de canviar? No, ni tu tampoc. Ja està. Això ja és un abús. Sempre que obri la caixeta, quin por de caure difús. Mare meva, i quin balsó! Si no fora, li arrimava un colp a eixa animaluig. No estic jo prou afocialat, que encara m'he de fer el rum. Sortim, com se'n van? Ay, Baltasara. ¿Tomaron ya el chocolate? Ay, hija, no la haga usted tan espeso. Parece un hígado. Mal te sabe. Qué cosa tan detestable. Esta és una altra. Mai troba res conforme, de tot parla. A mí me repugna. ¿Y qué falta malo? ¡Caramba! No dia jo. Si son bolletes de A3. Uy, pues no entiendo de qué clase. Si ustedes a la jornadita de las 11 del por de la plaza se esperasen. ¿Recuerda usted, Baltasara, que tiene que acompañarme? Pues he de ver a la amiga de la condesa. Y más tarde quisiera ir a tomar un baño. También yo quiero bañarme con el calor que hace. Iremos al de Espinosa. Pues sí. Uy, ¿ha parado un carruaje? ¿A la puerta? Creo que sí. ¡Ay, será la pomera! La comera. ¡Torcuato! ¡Niña! ¡Vístete deprisa que viene la pomera! Arriba els escaires i guárdame la detrás. Això no es diu. Yo voy hecha un pingo y sin peinarme. Recíbanlo ustedes mientras me pongo una Y que bata. ocha una cana. Mira, recíbelo tú. Està mal. Té, mal viatge. Posició l'aigua, El carrer no es parega un carruatge. En la pomera en somia esta gent. Sí, jo penso que sí. Màquina 3, el sodoní. Bonita visita. I el que de viure buscar. Gasta-li poques paraules perquè com le veig en el llum mos faran a tot igual. Dona, tampoc és just que el despatxe. Com jo també si el llega tienes que entonces cambie. ¡Los 300! ¡Cayetano del cafetín va por un encarre! Cuidado en el dit, que mira. ¡Això, mira! ¡Això no pot estar! ¡Això com és salchiches! ¡Això no pot parar en terra! ¡Mira el rous que té! ¡Estem morant! ¡No! Però cuidado, no li gaste moltes bromes. Menja fruta? No,
Que diu la mà que està mal, no sé. Com estaria bo, no m'usaria el president. Diga, va, digue'm. Què? Que has d'eixir també? Vinga, va, sapiem l'assunt. Que l'assunt? Vinga, marcar la taronja. L'assunt és que estos forasters allà a Madrid deuen tindre molta mà i molts coneixements. Sí, si jo contara. Què? Jo no m'ho fer, No està bé lo que Carmelito ara li ha fet a la xicona, I què vol? Què vull? Jo no m'ho fer, perquè a la xicona ara el que li sobren són novios. En l'edat. Ara en el cancel·ler torna a festejar i se torna a motivar que tu no més dones. Tindrà fetge. Home, però gent jove, riñen i fan pau després i ja està. Ara, això que no siga objecte perquè tu no facis lo prometudo, Demà en les taules de Guadet, car de toro corregut. Home, quina estofa Este tío y don Torcuato, dos parroquiales. Sí, res, tranquil. Se marchó ¿Quién? la pomera, No ha venido nadie. Era la Iguaet. tan apurada que entró la mamá. Que diu que la mamà, No, res. si té vostè faena jo puc esperar un rato, si no hi ha faena avui en la Si raperia. Baltasar ahís, Él es. arma un que dir. Con permiso. Mire, anem dins que así molestem. No chilla la orella! Anem dins. Tens la pusó? Sí. Gracias a Dios que puedo hablarte. ¿Tú ayer no comprendiste mis señas? ¿No? Pues te signifiqué bien claro que mamá quiere casarme con un comerciante, un tal La Pomera. Solo sé que se haya conocido aquí. Por casualidad, hace un mes más o menos, lo conocimos allí en Madrid. Y según él nos manifestó, es muy rico. Que si consiento, ya ves, un capitalista. Creo que viene. Con mamá saldré a las 10. Dios de bondad, juraria que alguna cita donada. Carmelito, No faltaba más que me hiciera falsidad. precioso ramo. Arreglado para usted. Tantos favores. Pues sé que le gustan las flores y por eso lo he mercado. Aquí lo colocaré. Ningún veo. Calle, algo advierte. Este chico me divierte. Pero hijo, ¿qué le pasa a usted? Corina, podrá ser fascinación, pero cuando yo llegaba, me pareció que usted hablaba con alguien desde el balcón. Y es decir, que usted furioso por no llamarle indiscreto, sin reparo ni respeto, escudriña. ¡Ay! Estoy febroso y aún se ríe. ¿De la sangre? Faltaban a mis desvelos las borrascas de los celos. No sea usted badulaque, pues bien merece tal nombre. ¡Ay, Corina! En un abismo me suicido aquí mismo como usted ame a otro hombre. Tal extremo me horroriza. Pero... ¿es mi enojo fundado? No sea usted obcecado. ¡Ay! Su calma me tranquiliza. Gracias al cielo, está loco. Ya que la nube pasó, ¿permitirá usted que mi tocado arregle un poco? Un rostro tan seductor y de tan finos contornos, ninguna clase de adornos necesita. Sempre a soles, si además para los contrabandos. Calla, que se está blanquinando la niña. ¡Qué atrocidad! El sol mi cutis quemó. Le causa envidia y pesares. Posat polvos negre yo, que hasta la bola mascares. Hoy estoy desmejorada en extremo. ¿Le parece que esta flor me favorece, Carmelito?
¿A usted le agrada? ¿Dónde hay Venus que compita con usted? Vaya una idea. Qui compra tontos en faves? ¡Sunció! ¿Cómo? Ai, què se creuen? Que ho dic per vostès? ¿Pero esa chicuela no les ofende? Ja? Pa treure's un color. ¿Y en cada mes fent xangletes? Mon pare, on està? ¿Don Pane? Oh, mira, chica, yo vine del carrer. No sé si estará perdins quidrar o entra. Vea, 4 gotas de agua, de la Florida y corriente. ¡Qué fragancia! No hay perfume tan elegante como este. Respirar tan grata esencia me embalsama dulcemente. M'aclara el pudor, me tomba. Ya estoy lista. Pues mamá, como no entre, en todo el día no acaba su toilette. No tindré que m'escurri. Entre usted, ¿me hace la falda de un pliegue? Ay, se mata si se lo hace. Vaig a freguers. No, la contemplaba extasiado. ¡Lisonjero! A ver si en breve me escribe esos versos que tanto me gustan a mí. No se preocupe, Corina. Pondré mis 5 sentidos. De que ho presencie Madrid. Veus tu com el sastre de burros, ai, amb la frase m'estremece. Una elegante belleza sus favores le concede. Bellesa no em falta riure, eh? Pues quizás alguna lilambeche. Pues no será de este reinar, que en él hay mucho florecer. ¿Comprenden yo? Sí, chicuelas, como dijo ella, soeces. Lo que debí de hacer es amagarse o no la veré. Mira, Asunción, tú chafes el escapullario y de ella tú... ¡Ay, superé! ¡Qué valor para ni siquiera compararme! ¡De 100 lieues! Hombre, miren usted a mí desde la planta en rodete, que pa' mirarse el zafet este cos y el pamet este, que así no agarren espolvos bien cherol. ¿Usted me entiende? El yuste y el permanente color de este roses fresques. No es compren en les drogueries ni en casa tifón el venen del meu percal y el meu garbo, que hagan per a un passeig. No hi ha 2 dits de puesto on amagar-se pogueren la guata y el cotón perices que tantes castañas ven. Porque aquí es todo legítimo, con canela y rechupete. Y ahí se no de flocaria de vostè, so mueble, que en Valencia es on es cria la sal del mundo y el pebre. Que así, vaja per on vaja, i on el gire veurà sempre l'aire d'un cos que priva, o el brillo d'uns ulls que cremen, que en fi. En ese concepte, presente o les presente, val més una valenciana que 50 madrilenyes. Ay, vaya un arranque, es compré. El despí la mortifica. Ay, escríbame usted otros versos, dije Corina. Ay, la espina del amor. Aquella frase le agradaba. Enseguida me vaya a la botiga a comprar papel y me empujaré al porche, que allí la guitarra me inspira. Ja tinc al començament mig enfilat. A veure tu. Te amo tanto, santo, gallo, espanto, calicanto, barranco. Doña Prisca. Cuando quiera que salgamos, por mi parte ya estoy lista. Señor, y me voy.
olvides. Tiene razón, le precisa tomar algo en un rato. ¡Ay, la chulla! ¡Maldita memoria! ¡Feliz! ¡Ten cuenta de la chullita! ¿Qué vos? ¡Que ten cuenta de la chullita! Pero, ¿cómo has comenzado a hablar? ¡Seguidza! ¡A que tú me lo de la manera que no hablas! Ni la moba. ¿Le para bien esta cinta? ¿Se ponen de flores? No, deje estar, no. ¿Qué agua es esa que me asusta el olor que tira? 1000 flores. ¿Quiere ponerme una chorradita? Mamá, vamos. Ay, olvidé allí dentro la mantilla. Feliz, ¿quieres tú sacármela? Ay, ya está usted bien. La pasada de borla nada más. Pues me salí más pronto en blanquinar. ¡Corriente! Doña Prisca, ¿se van ustedes? Pues mira, chica, creo que viene visita. Lo sé, porque en la tienda de la esquina que he bajado a comprar papel para hacerle un verso para cocinar, un caballero muy elegante preguntaba por ustedes. Yo enseguida me vine a avisarla. Ay, míralo, ya está en la escalerilla, me voy al coche. Será la comera. Ay, Torcuato, que viene la comera, vístese de risa. Tú, entra lleno. Ah, mira, yo vaig a borrir les pomes d'esta feta. Oye, niña, que estés afable. Si fuera ese hombre capitán a entender, un mismo de Arturo me vengaría. ¿Dan ustedes su permiso? Adelante. Bienvenidas, señoras. Estamos ya en Valencia 4 días. Mis negocios, que me han tenido una semana en Manila, comprando mantones. Anoche llegué. Torcuato, ¿le puso a usted unas letritas? Mis negocios. A los pies de usted, señorita. Está resentida. ¿Digas eso, mamá? ¡Ya apareció! ¡Don Torcuato! Los negocios, el negocio, ya sabe usted. Tomen silla y asiéntense. Nuestra amiga doña Baltasara de Yongo. Ay, Feliz, que se alegría. Tengo el gusto. También yo. ¡Feliz! ¡Que aquí hay visita! ¡Mi esposo! Celebro mucho. Para mandarme la familia. Bien. Usted tal vez las conozca. A Feliz de nombraría. Puede, mas no. El secretario de Rafael Puñol. Pero ¿iban a salir ustedes? No, más tarde. Es que sentiría... Tome asiento. ¡Por tu por Gallarde! Yo y doña Prisca iremos después a ver a la marquesa. A una amiga. ¡Esto letra que disimulen! Yo debo muchas visitas. He de ver a la cuñada de aquel diputado de Leia, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y a la esposa del masero, a la prima de aquel del superviviente de rentas. Pues necesita usted toda la mañana. Aquí parece mentira la gente que una conoce y toda de campanilla. ¡Ustedes callan más y tendrán incluso podían alcanzar, Yo soy amigo de esta familia, ¿Qué solicitan? ¡A Carlos! ¡El del Caciquín! ¡Que también el pueblo conoce! ¡La han salido 28 meses y un día de presillo! El recordo, de la viña del Volcán. Ahí está usted. Hombre, repare que habiendo aquí una visita no salga con esas salidas. Y yo no me enfade, ¡Ah, mamá! En otro rato. ¡Al rato! Ay, este hombre está un poco falto y a lo mejor desatina.
Bueno, ¿y qué dice usted de nuevo, amiguito? Ay, que me admira ver de repente ha ingresado tu esposo. Ay, sos un yaúd. Pues goza de poca salud. ¡Caramba! Estoy alarmado, ¿eh? Pues la traza es que está a punto de explotar. ¿Y qué motivo tiene? Hoy, como se desea. Es preciso que me vea hoy mismo un facultativo. Hombre, acabo de almorzar y mi mujer se lo puede decir. No hago más que concluir y volvería a empezar. ¡Pobre! ¡Deje que me ría! Y usted está enfermo. Pues no lo pasa él. Pues podía en esta casa pasar esa malaltía. El que desesperado se halle, cuando de salud es indicio, tal vez el mucho ejercicio. ¿Ejercicio? Uy, si aún no he salido a la calle. ¿Y ustedes? Uy, si nuestro obsequio no acude aquí, nos lo vimos. Ayer corrimos y vimos. Hasta el dragón del colegio. La Florida, La hormiga del muro. la mar, El guerrerito de tu gente. la feria. El cocodrilo de Todo. Todo. Encárama, cobarde. ¿Irán ustedes esta tarde a la corrida? ¡Seguro! ¡Es verdad! ¿Iremos con Baltasara? Bueno. Ay, yo también, la niña. La cara cree que se va a transmudar. Mire, la cuadrilla me recelo que no es gran cosa. Lo dejo... ¡Hombre! ¡Si mata Frascuelo! ¿De veras? ¡Y lagartijo! Pero es flojo el ganado. Me pasmo, ¿eh? Es que me pasmo de oírle a ustedes hablar de los toros del Colmenar. ¡Ay, el colmenar! Sí, pero a veces hay quien alaba. Ni ataranto. ¡Qué terco! ¿Queréis ya ofendes en las cosas que no entiendes? No sé por qué me desfagas. ¿Tienen ustedes tiempo? ¡Ay, no! ¿Usted ha pedido? Ay, yo como nada decía. ¡Mujer! Pues si al instante no envían ni un billete de tendido, encontrarán. ¡Mal asunto! Bueno, buena. Sí. Ni ataranto. Ay, Baltasara, las corridas que me gustan a mí tanto. ¿De toro? ¿También? Ofrecerles lo que quisiera. Ay, pues sí, mire, gracias. Lo siento. Es que solo cargué una barrera. Ferris irá en un momento. Marcha, Ferris. ¿No? Ay, no, hombre. Señores, si en la reja no hay. Bien, pero a 2 y 3 euros las tendrán los revendedores. Pero eso sería un derroche. ¡Hombre! Aunque se haga un esfuerzo, ¿es qué? Hombre, si a usted el ejercicio le hace mal. Pues cogemos un coche. Ferris. Marcha, Ferris. Hay que decirlo todo. De estas que le echen sillum. ¡Te puedo ver! ¡Májate, májate, cochina! ¡Pero esto, mi pequeña! No, no, si no es nada. Despacio. ¡Pues se ha quejado! ¡Ay, ven aquí con nosotros, chiquitina! Le aborrece usted y se pasma. Pero usted habla del susto, mírela. Aquí, cariñito. Un día acabé de degollarla, ¿eh? Diga, ¿con qué anda usted tan ocupado? Prospera mucho la casa. Sí, los negocios, como se hace a tan gran escala, Es que la época es favorable. claro, claro, se despacha mucho género, se vende mucha ropa. Claro, los negocios. Corina a veces se enfada cuando nos escribe. Dice que sus cartas son muy lacónicas. No digas eso. Hija, ¿no ves que el tiempo le falta? Ella quisiera que sus epístolas llenaran las 4 hojas. El interés, El afán.
Pero a pesar de todo, sospecho que soy juguete. Per ninguna banda cúpega. Es consonante difícil. Hoy esta estrofa, que aunque soy de baja estofa, ay, estofa no, me rebaisa. Estrofa, estofa, monja, garrofa, ay, tan pase como aplicar la garrofa. Acércate, ¿qué haces, Carmen? Nada. ¿Has aprendido otros versos? ¿Son décimas las que sacas? No sé pero aplicar la garrofa. Oiga, ¿usted compró los cigarros? Ay, aquí están. No me acordaba. Usted ofende a Corina suponiendo que la engaña. ¿Qué digo? Dice bien mi esposa, ¿eh? Yo explicaré. Fique. Eso es tratarla de frívola, de coqueta. Oiga, ¿tiene usted fósforo? Eterno Dios, un fósforo. Oiga, explíquese. Cierto pollo que esta calle paseaba, cuando esta tarde vine y me oyó preguntar por ustedes, acercóse a mí y en breves palabras me explicó. ¡Qué calumnia tan grosera, mamá! Niña. Caballero, usted nos falta. Usted. ¡Ay, señor! Hombre, Mantén esta dignidad ya, ¿eh? Arturo, que me persigue desde Madrid y en venganza del rencor con que lo trato, habrá hundido 1000 patrañas. aquel títere al que yo le sacudí. ¿Ve usted clara la inocencia de mi hija? Ella misma, ingenua y franca. ¡Pérfido! ¡Ay, lloras, nenita! Es que todas las corinas sois iguales. Le da calabazas, respiro. Solo faltaba que le diese la congoja. Por favor, un vasito de agua. No res quin descobriment, espera't-no-li la traga. Ni que aquí media docena de puñales me clavaran, sentiría mi pecho más estrecho. Aparte usted. Tiene carácter. A desaire. Ligereza, pues. Mantén el cariño perdonarla. Niña, el Señor la pomera te ruega que perdone su falta. No, papá. Uy, tiene carácter tuyo. Al desaire, claro. Ya basta. Me comprometí y lo mando. Y tú te casas con este señor. Oiga, deme un fósforo. ¡Un poco monstruoso! ¿Qué pasa, don Juan? Disculpe, ¿Qué le dio? disculpe. En toda la barriga. ¿Y esa agresión? Mire, negra opaca me pasó por el cerebro una bola, chica. Pues me gusta mi sabaina. Se tira la ráfaga. Si debía formarle la pancha. Ay, venga usted a mi gabinete porque hoy esto es una jaula. Vamos todos. Dices bien. Arriba, pues, arriba. Ai, moltes ara cal fer alguna cosa. Se va. ¡Qué inicuas entrañas! De mi desespero, y ella se queda tan fresca y lozana, igual que una cama roja. ¡Ay! Quisiera verter lágrimas. Cinc gols de 4 entralls. Vinc bramant com una fiera. Si això s'allarga, esta gent en camisola mos deixa. Home, tota mare. ¡Ay, padre! ¡Padre! ¡La pomera! ¡La pomera! Mira, no menes. Pues estic por de que me disca una en l'esquena. Prou dels bous a relluir. ¡Me hace la cabeza, padre!
Vinem en flor. Quan me giri més la saixeta, celebra. Prompte diran, i tan prompte. Adiós, última peseta. Ya no quede. Está como una patena. Adiós, última peseta. Mira, cariño salido a la mamá. Y él ni la estrella. Sus padres haciendo rosados. ¡Deja que la besen! Si ya odia la pomera. Y también me parece de mérito. Todas las corridas son iguales. Ya no puedo más con mi existencia. La vida me es imposible. Alma horrible, en un momento acabarás con mis penas y escribiría un adiós en verso. No, que no mantendría la letra. Y si damunt pillo muchos consonantes que tanto me cuestan, mira si al l'estiu que ve me maten. Bueno. Ay, no tiembles, muñeca, que sentiría lastimarme. Che, parece que me arrepiento ahora. ¡Pute fuego, Rum! ¡Ay! ¡Vamos para la casona! Y sabéis para las zonas yo voy a visitar. Mira, ¡Qué imprudencia! A nuestra demente. Te dije que su cabeza... indiferent al perill que corregui. Ixa coqueta me reconvé. Mireu-la, com es burla de mi, mentre Asunción es preocupa. Sempre estava loco. ¡Horror! Ahora lo veo. Algo cogió. Pero, no, Elena, Juan que me alegre. Pues más vale que le haya tocado a ella. Al fin es un animal. Ya quisiera tener un chispa linterna. ¡Que entienda que ya me va usted hostiando con sus indirectas! Que las personas de nuestra clase lo vocean. Pues nuestra Ralta, bien le ha dicho Arturo, a la poeta, que allá en Madrid tiene casa de costas y son pupileras. Que son... ¿Pupi qué? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Torcuato, a este botarate, rómpele cuando le veas. Me marchamos de Valencia hoy mismo. Si algo se debe, aquí mi futuro yerno, la pomela, les abonará. Santa Tecla, bonito negocio. Sí, es el amo de la botigueta del Nico. ¿Y qué? Sí, por allá por la Escolapia creo que tiene la tienda. Los negocios. El negocio.
me voy que me están esperando. Hasta luego. En quin burri donaria pa pobres a la pomera. Mamá, la disecaremos. Sí. ¡Ay, tanto que hablaba mi frente! Fin, apunten fuego, Run. Por no tocar tus malañas, plan. Arreglad pronto los cofres. No se agoníen ni tengan a nadie que los despida. Se agradece. Vámonos. ¿Y la chulita? Sunción, mira más de usted. Confese la meva falta. Mira que soy de muy baja esfera. Més que d'Ixa casquivana, val el teu cor la noblea. Sigues menos romance. Bueno, i tu un poquet més modoseta també. Quin mico s'ha m'emportat! Per tindre tu la mollera plena de fum. Això podria fer en una diablera un mollell president. Pero a este hombre no se le va mal la idea. Jo de enano, perdone, Dice que contravenga a les 4 en traer. Chequi sin duro. Demà aniré. Avui mateixa, peguem un estallit i que ompli Gastó el parc, ja que m'eixirà el cap dels 3 forasters de Madrid.